Hola a todos. Estamos en el programa de desarrollo de la industria rural del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Costa Rica. Está llevando a cabo una serie de capacitaciones y de charlas sobre el tema de deshidratación de alimentos en general, orientando mucho el tema hacia las harinas alternativas. Ya se había grabado anteriormente uno sobre deshidratación, vamos a grabar este sobre elaboración de harinas alternativas. Posteriormente vemos sobre productos libres de gluten, y este es como llamemos una serie de charlas que hay que estar al tanto para que lo puedan ver. Muy bien, hablemos nosotros de elaboración de harinas alternativas y de desarrollo de productos a partir de estas harinas. Vamos a definir lo que son harinas alternativas, vamos a hablar sobre dos fuentes, dos líneas de fuentes de harinas, unas son las musáceas y la otra son raíces y tubérculos, y lógicamente vamos a desarrollar productos alternativos a partir de estas harinas. Y lógicamente también vamos a medir la aceptación de los productos. La definición de harinas alternativas en verdad es el reemplazo a la harina de trigo. Lo que se busca son alternativas con otras harinas para lograr los mismos objetivos que tiene la harina de trigo. Entonces, las harinas que pueden obtenerse de granos y cereales, arroz, maíz, soya, y también granos como frijoles, garbanzos o otros, llamemos como la quinoa, y otros alimentos que son ricos en almidones como todas las musáceas. Las musáceas son los bananos, los plátanos y los guineos que nosotros conocemos, y las raíces y tubérculos como la yuca, la papa, el camote, la moringa. Estas harinas alternativas constituyen una oportunidad para fundar alimentos innovadores para un número grande de la población que se ve, llamemos, en un momento privado de consumir productos a base de harina de trigos o porque tienen necesidades especiales. Muy bien, las musáceas, hay una amplia biodiversidad de musáceas en el mundo, ¿verdad? Ahí ven ustedes una foto de una musácea que casi no conocemos, quizás la foto de la de la derecha abajo podemos nosotros conocerla, que es para nosotros el red Macabú. Entonces tenemos proyectos que hemos desarrollado dentro del programa de desarrollo rural en aprovechamiento del guineo negro en la zona sur del país, el banano dátil en la zona norte, llamemos norte del Atlántico, y el red Macabú en la parte central del Atlántico también. Son proyectos que buscamos encontrar algunas alternativas a las famosas musáceas no tradicionales y lógicamente la exportación tanto de red Macabú como de banano dátil para nosotros como país era una alternativa, no es para el consumo directo, es casi para hacer más adornos en algunas cosas, entonces hay un rechazo de la exportación y había que haber aprovechamiento. En el caso del guineo tenía un enfoque más de salud, porque se había descubierto en las comunidades indígenas algunas características interesantes del guineo negro. Muy bien, en el caso de los plátanos, igual es un proyecto en alianza con Corvana para buscar alternativas del curaré, buscando mejoras de producciones. Ahí aparece el tallo verde, el Víctor Julio, en el caso de los dominicos, Don María, y otros nombres que se bautizaron a las cultivares que estaban en las propiedades de estos señores, don Víctor Julio en Talamanca y doña María en la zona norte del país. Otro proyecto interesante de la zona norte es los cuadrados, ¿verdad? Nosotros habíamos determinado que la harina de cuadrado tiene un componente interesante en almidón resistente, un porcentaje muy bueno. Y lo que quisimos fue buscar dentro del jardín clonal de Corvana algunas otras variedades con esas características. De ahí salió el maqueño, el filipita y lógicamente el cardava, que son racimos de musáceas mucho más grandes, mayor cantidad de dedos, que los tradicionales cuadrados, que en verdad son racimos pequeños. Y el Benedetta como una alternativa interesante de ver sus características propias de la harina.
Muy bien, en general, el proceso para obtener harina, lógicamente usted tiene un racimo, hace un desmane, separa por manos, separa los dedos, hace un lavado, puede despuntar y pelar, o puede pelar y despuntar. Después se cubican, no rebanamos, hacemos un cubicado, se acomoda en bandejas y después se seca, se muele y se empaca. Todos los procesos de la harina es básicamente muy básico. Por eso es que la idea es su caracterización física y química. Muy bien, la obtención de harinas, en este caso de dátil, lógicamente el producto está verde y ahí ven todos los procesos. Despuntado, el manado, el pelado. En este caso, con el banano, quisimos hacer una prueba de mantenerlos con, ¿cómo se llama? Con cáscara para ver su comportamiento y lógicamente el resultado es que sale más oscuro, ¿verdad? Que lo ven aquí, y lógicamente este es con el banano pelado. En el caso de las harinas de plátano, ¿verdad? Ahí está, esto es una variedad de Corralé, en donde en los laboratorios nuestros logramos hacer el proceso y logramos obtener, llamemos, una bolsa con harinas de plátano. En el caso de los guineos cuadrados, este es un proyecto ya más de la zona norte, con un grupo de mujeres de la Asociación de Productores Orgánicos de la zona norte, en donde comenzamos a trabajar y a sacar el plátano cuadrado por sus características de concentración de almidones resistentes. Ahí ven el flujo, un grupo de mujeres, lógicamente el pelado es aquí en el CITA, y el resto de procesos es dentro de una planta que tiene certificación orgánica, que es Industrias Orgánicas del Norte, que está ubicada en Opala, que ha sido siempre nuestra contraparte, nuestra vinculación con la industria privada, para darle, llamemos, apoyo a los grupos organizados de mujeres sobre todo, pero también de productores. Este es un proyecto interesante, este es un tipo de cuadrado, ¿verdad? Que en muchos lugares, y lo que hicimos fue aprovechar una característica de las comunidades rurales de la zona norte. En cada casa hay un horno para hacer, llamemos, repostería o hacer productos de horno, como se le llama en la zona norte. Y dimos la idea que en las mismas bandejas en donde se hornearon sus productos, usted rebana el banano o el cuadrado y los pone en las bandejas, al otro día está seco y se muele y hay un círculo virtuoso, llamemos en el sentido de que pueden obtener harinas con las mismas características. Entonces, esa es la utilización del horno de barro que tienen la gente para lograr ellos tener su harina y entonces ya no dependían de la empresa John para poder, llamemos, suministrar harina de cuadrado, ¿no? Que ellos mismos eso fue para mí una de las cosas muy interesantes de desarrollo. Muy bien, los rendimientos, algunos datos, más o menos es el 5 veces, ¿qué quiere decir 5 veces? El 20% es el rendimiento en harina, de un kilo de plátano saco 200 gramos, o para obtener un kilo de harina necesito 5 kilos de plátano. En el caso de los guineos, llamamos así, el cardaba, el benedete cuadrado, lógicamente el benedetta, si ustedes lo ubican, su rendimiento es apenas del 10%. En el cardaba, que es, llamemos, de mayor envergadura, hay un 21% y en el cuadrado tenemos un 20% de rendimiento. Aquí viene lo que nosotros hace unos 10 años o más, no más, 15 años, comenzamos a tener mucho interés en el almidón resistente obtenido en el plátano maqueño y en el banano, en el guineo cuadrado. Si ustedes ven el porcentaje de almidón resistente en base seca con respecto al almidón total, el 62% es almidón resistente y eso no hay productos en la naturaleza que tengan esa característica. Y hicimos un recorrido en el banano. Se supone que el banano comercial, el que nosotros exportamos, no tiene esa cantidad de almidón resistente, es muy bajo, pero el maqueño, el banano Red Macaú, el plátano Sensa 3/4, que fue un proyecto de tesis, todos ellos están por encima del 40 y tantos por ciento. Entonces, llegar a 60% del almidón resistente nos hizo comenzar a trabajar mucho más en esos
tipos o variedades o cultivares de cuadrados. Muy bien, eso es la parte de musáceas, con proyectos en distintos lugares, y llamemos objetivos, pero todos tratando de ubicar el valor biológico. En el proyecto de raíces y tubérculos, que también es un proyecto en este caso con Infocop, que es un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Infocop, hubo un proyecto para aprovechar las raíces y tubérculos en 3 cooperativas de la zona norte. Veamos nada más la parte, en la otra presentación vamos a explicar un poco más de esta relación. Los tubérculos en verdad son los camotes, las diferentes variedades. Lógicamente, algunos camotes tienen algunas características interesantes. Este camote naranja, por ejemplo, sus polifenoles, su cantidad es impresionante cuando lo determinamos. Y en el caso de las raíces, la yuca también tiene algunas variedades. Nosotros evaluamos la yuca amarilla y la yuca blanca. Y después el tiquisque y la malanga. En el caso de la malanga es interesante el dato porque en un proyecto también financiado por Infocop, pero la Fabio Gordillo desarrolló 14 variedades y una de ellas nos dio una concentración de 60% del almidón resistente. Eso es muy interesante, ahora lo vamos a ver. Igual en el caso de los procesos son lavar, pelar, despuntar, rebanar, para mover bandejas, sacar y moler, eso es algo muy, muy elemental. Y lógicamente aquí tenemos este proceso ya con figuras en donde se ven los productos pelados y rebanados en este caso, después cambiamos al cubicado. Y tenemos las harinas, ¿verdad? En las de la malanga, igual. Los procesos no son diferentes, nada más que son la materia prima, son diferentes. Muy bien, y los rendimientos en el caso del camote es al 18%, o sea, significa que podemos llegar entre el 18 y el 20, dependiendo lógicamente porque se depende mucho de la eficiencia en el pelado. Ojo a este dato, almidón resistente en harinas de raíces y tubérculos. Si ustedes ven, todos están por encima, sobre todo el tiquisque y la malanga, del 50%. En reemplazo del camote blanco, que no tiene casi el 5%, y en el camote amarillo, que casi no se detectó la presencia de almidón resistente. Entonces, eso podemos nosotros. Muy bien. Ya tenemos las harinas de musáceas, las harinas de raíces y tubérculos. Lo que hicimos fue transferir a la industria privada o con convenios con la industria privada, desarrollar productos tradicionales. Comenzamos a buscar productos tradicionales, los fideos y las pastas es uno de ellos, y mezclamos junto con una empresa que produce pastas. Elaboramos este tipo de fideos, llamemos o pastas, con harina de plátano y trigo. También igual, con buen suceso en el sentido de la aceptación y de las características que tuvimos de mantenimiento de la cantidad de almidón resistente en el producto final. Después nos fuimos con las empresas como Instamasa, dentro de otro proyecto en donde reemplazamos la harina de maíz para las tortillas tradicionales con harina de plátano. También hicimos pruebas con harina de pejibaye, con harina de frijoles, frutos de otros proyectos que estamos nosotros llevando a cabo en esos momentos. Las tortillas tuvieron un buen suceso y lógicamente a partir de las tortillas, si ustedes ven la parte de aquí, nada más se cortan en 4, se fríen, se centrifugan y lógicamente tenemos los nachos que usted los condimenta, les da sabores, les da colores y lógicamente tiene todas las alternativas de los productos que los piquitos, los bravos y todo el asunto de los productos que se elaboran a partir de esta base. En la zona norte, con el grupo de Azoprozón, lógicamente, el asunto era seguir con el proceso tradicional de las tortillas tradicionales, no las tortillas, sino las tortillas que nosotros consumimos en el área rural.
Y reemplazamos igual con cuadrado, y vean usted la calidad de esas tortillas, increíblemente, llamémosle, se comportaban muy bien desde el punto de vista de los procesos sobre todo de horneado. Otro de los productos tradicionales, no solamente en la zona norte, sino en la zona de Guanacaste, son las rosquillas, y reemplazamos con harina de maíz y con harina de cuadrado para obtener, llamémosle, estos caracteres. Muy bien, en la misma zona, en la zona norte, había una comunidad, en la comunidad de Villanueva, había un grupo de mujeres que tenían como actividad hacer repostería tradicional, lo que normalmente nosotros llamamos productos de horno. Y le llevamos la idea para hacer los reemplazos, igual, en el 50% para hacer estos mismos productos reemplazándolos. Se hicieron pruebas con dos de las harinas, una con la harina de cuadrado y la otra con la harina de yuca, porque ellos podían disponer de esa materia. Muy bien, dentro del proyecto con nosotros en el sitio desarrollamos otro tipo de repostería, no solamente los productos de horno. Y entonces desarrollaron los palitos con malanga, queso, unas galletas de camote y maíz, unos quequitos de malanga y arroz, y unos brownies de yuca, camote, y lógicamente los brownies llevan cacao, ¿verdad? Es decir, en este caso se hizo un estudio de aceptación, se usó 100 panelistas, no entrenados, lógicamente, para medir el agrado general. De ese grupo, el 63 eran del género femenino y el 37% del género masculino. Y las edades están en este entorno entre los 17 y los 65 años. ¿Verdad? El grueso de los panelistas estaban entre los 25 y los 45 años. Ahí suman más casi el 70% de la población que valoró. Y entonces, los resultados son de que el brownie, lógicamente, fue la estrella de este desarrollo de productos, casi el 90% de aceptación en todos, y siguió las galletas con camote y maíz, y lógicamente los palitos de queso y los quequitos, por algunas características llamemos, de suavidad o de esponjosidad, recibieron, llamemos, menor calificación, pero en general el agrado fue alto para nosotros. Muy bien, los criterios de los panelistas nos dijeron de que en el caso del brownie, el brownie era muy intenso y muy dulce, lógicamente, como yo les decía, era una cosa que se mejoró mucho en la aceptación. En los palitos de queso, algunos reclamaban de que no tenía mucha sal, que no sabía a queso, y lógicamente lo poco esponjoso y lo duro que se podía hacer. En las galletas es muy interesante que la línea era de que sepa menos a maíz, ¿verdad? Y que debe saber, que le falta un sabor más a la galleta. Y lógicamente, la gran mayoría, las texturas son muy secas o muy duras o muy arenosas. Esto nos dio una línea para después hacer la transferencia a los grupos meta de este proyecto que ellos siguieron con unas actividades de desarrollo de productos. Muy bien, para concluir con el asunto de las harinas alternativas, el concepto nuestro es que la obtención y la utilización de las harinas alternativas a partir de musáceas, raíces y tubérculos se convierten en opciones muy promisorias para el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales y para la diversificación de la alimentación de los grupos con necesidades especiales y con los grupos étnicos. Muchas gracias. Cualquier detalle estamos a disposición para aclarar en el correo, en el programa DAIR o en el CITA. Muchas gracias.